Alexis Ortega, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fotografía de mayor tranquilidad este lunes para un inversor que ve que sí, se va a gastar mucho, pero no parece un drama, o sí lo puede ser en el medio plazo, Alexis. Bueno, en este momento es casi lo que el mercado está casi digiriendo. Hay que tener en cuenta que este es el punto débil un poco de todas estas empresas, que son su gran avidez inversora y su gran necesidad de capitales. Son empresas que, a diferencia de lo que ocurría con las empresas de .com al principio del siglo pasado, bueno, a principios de este siglo, perdón, en donde prácticamente no tienen resultados, estas tienen resultados, pero obviamente el gran talón de Aquiles consiste en unas necesidades de inversión muy fuertes, en un entorno además que es muy complicado. Y es muy complicado porque los tipos a largo están subiendo y están subiendo de una manera muy importante. Ahí, a colación de esto, viene todo lo que ha pasado este fin de semana en Japón. Venimos teniendo una rentabilidad de la deuda japonesa subiendo y subiendo de una manera muy importante. Japón ha sido el gran ahorrador, el que de alguna manera ha suministrado todos esos capitales para cubrir las necesidades de las empresas, y de alguna manera en este momento puede empezar a ser un elemento en donde no sea el gran demandante de toda esa deuda. Y esto además coincide en un entorno en donde los estados continúan todavía teniendo niveles altísimos de déficit, y por lo tanto de alguna manera tenemos como muchas necesidades y pocos demandantes de deuda. El resultado final son incrementos de la deuda. Entonces, claro, uno se queda, necesito deuda. Los tipos cada vez son mucho más mayores, por lo tanto, de alguna manera estas empresas me tienen que ofrecer de a mí unos crecimientos muchísimo mayores de lo esperado para que toda esta situación continúe rentable. Y ese es el gran problema. No solo el hecho de que necesitan grandes capitales, sino que además ahora mismo los costes de los capitales a largo plazo están creciendo de una manera muy importante. ¿Te preocupa que además el cambio nos vaya a ir trayendo pequeños terremotos como el que vimos con el software, que todavía estamos metido en ello? Es decir, ¿te preocupa, Alexis, que lo que se ha vivido con el software, que ya no es que te vaya a mejorar algo, es que te sustituyen, o te adaptas o mueres? Que eso vaya a ser común en cada uno de los pasos que la IA vaya a ir dando durante los próximos meses, años. Es algo con lo que debemos contar, y realmente el mercado en estos momentos viene arrastrando, aparte de toda esta situación, viene arrastrando con unos crecimientos muy importantes. Durante el año 2025 hemos tenido un año muy positivo de la bolsa, y además en el año 2026 empezó prácticamente con una locura en donde prácticamente no tenían ningún tipo de límite, y de alguna manera nos estamos encontrando con estos problemas de fondo, y toda esta volatilidad de alguna manera nos está dando a entender que algo se puede romper en el mercado. Y ese es el gran temor que tenemos ahora. Y la verdad es que estamos entrando en un entorno, digamos, un poco desconocido, en torno a que la propia inteligencia artificial está revolucionando nuestra manera de interpretar la realidad o nuestra manera de construir la realidad. Y por lo tanto es lógico que todo este tipo de cosas acabe produciendo muy fuerte volatilidad. Ahí es donde quizás va a estar a lo mejor el elemento para poder sacar provecho de ello. Pero desde luego estos cambios estructurales nunca han sido tranquilos, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a una situación como esta. Si tenemos más episodios como los vividos la semana pasada, ¿crees que la solución va a ser parecida? Es decir, pequeños sustos en el mercado de alta volatilidad hasta que el inversor vuelva a reorientar la inversión, es decir, una especie de limpieza puntual para continuar el mercado alcista, al menos hasta las elecciones de medio término. Claro, ese es uno de los elementos que puede estar sobre la mesa. Lo único que pasa es que yo quiero añadir un elemento adicional, y es el hecho de que vivimos en Occidente pues una amenaza muy fuerte, que es obviamente China, y China de alguna manera está revolucionando de una manera como muy importante todo el entorno económico y político y geopolítico, y por lo tanto de alguna manera Occidente en este momento está embarcado en una lucha en donde los elementos puramente económicos no van a ser claves, van a ser los geopolíticos. Y por lo tanto, de alguna manera, el mercado, de alguna manera, incluso hasta las instituciones, van a seguir apoyando, puesto que a los mercados, puesto que de alguna manera apoyar a los mercados va a significar poder ponernos por delante de una China que se nos está anticipando. Y por lo tanto, el elemento puramente de, oye, me sale beneficioso o no me sale beneficioso, no es un elemento de hoy para mañana, es un elemento de hay que ganar esta guerra, puesto que si se pierde esta guerra, obviamente la situación será muchísimo peor. Una vez metidos en la guerra hay que ganarla como sea, puesto que los resultados de perder una guerra son siempre peores incluso que la propia guerra, y por lo tanto los elementos de distorsión y los elementos incluso de que en algún momento
las instituciones vengan en ayuda de los mercados, yo creo que es un elemento que vamos a tener sobre la mesa, porque Occidente se juega mucho, se juega perder prácticamente esta guerra de la inteligencia artificial, en donde China, de alguna manera, por algún retraso por nuestra parte, nos están tomando la delantera. ¿Qué impresión te ha sorprendido o qué impresión tienes del bono a 100 años de Google? ¿Qué impresión tienes? Porque bueno, es extraño y sobre todo viendo el precedente, que era IBM en 1997. Es decir, claro, ¿qué pasa por tu cabeza, no? ¿Inflación? ¿Qué tiene en la cabeza Google para hacer un bono a 100 años? Y además en libras y en francos suizos. Ya. Bueno, de alguna manera yo creo que lo que está intentando es conseguir esa financiación a largo plazo. Obviamente una manera de conseguir que los costes sean muchísimo menores es obviamente retrasar lo máximo posible ese bono, o sea, la devolución del principal. En cuanto más amplías el plazo de devolución, más fácil es digerir en el corto plazo los costes, pero que no solo lo ha utilizado Google ahora. Este plan del bono a 100 años o incluso el de la deuda perpetua es algo que los propios estados han estado evaluando en los últimos años. Yo creo que es un poco el último estadio en donde uno va necesitando financiación, los costes de financiación por el escaso ahorro aumentan y de alguna manera la única manera de compensarlo es aumentar el plazo para intentar sobrepasar, o soslayar todo este problema. Pero yo creo que es el elemento último en un proceso en donde pone de manifiesto que los niveles de ahorro son demasiado pequeños, que hemos estado jugando demasiado a inventar dinero para sustituir un ahorro que no existía y para mantener unos costes de financiación muy bajos, pero realmente el mercado en este momento necesita que de alguna manera los tipos vayan a subir más. ¿Bitcoin está recuperado? ¿O sobre la caída a los infiernos, no? Llegó a estar cerca de 30.000, ha recuperado rápido, pero ¿crees que el problema de fondo se ha perdido? Incluso, ¿crees que lo que está detrás es un drenaje de dinero desde Bitcoin a algún otro sitio que todavía no conocemos? De decir, oiga, metan el dinero aquí que podemos tener un problema. No, lo que pasa es que Bitcoin ha dejado de ser lo que en principio se constituyó como una especie de respuesta a los digamos, las políticas ultra heterodoxas de los banqueros centrales por crear un instrumento de reserva de valor y realmente no lo ha cumplido. Quien ha cumplido la función de reserva de valor ha sido lo que siempre ha sido reserva de valor, que ha sido el oro y la plata, que de alguna manera también se han visto sacudidas, pero de alguna manera continúan todavía subiendo. En este momento el Bitcoin es un elemento más especulativo y que realmente a lo mejor no hay nada detrás de él. Y por lo tanto decir que si se ha acabado, yo creo que en este momento no se ha acabado. Yo creo que lo que vimos la semana pasada fue la constatación de que realmente Bitcoin no ha superado la prueba de convertirse en lo que él aspiraba a hacer, que era la reserva de valor y la sustitución del oro y la plata. Sigue siendo en estos momentos el oro y la plata el gran elemento de reserva de valor. Dólar. Parece que igual que Bitcoin recupera terreno, igual que el mercado recupera terreno, el dólar ahora sí está empezando a pasarlo mal, ¿eh? Vuelve otra vez al 1,19 el euro frente al dólar, vuelve otra vez a caer al entorno de los 96. ¿Dónde está el suelo? Es decir, si para el Bitcoin los 60.000 perderlos era su especie de caída al infierno, ¿cuál es el dólar en este entorno? ¿92? El dólar de alguna manera está donde Estados Unidos quiere. Y en estos momentos era claro que desde que entró Donald Trump, su intención era obviamente de debilitarlo. Y ese proceso de debilitamiento que empezó prácticamente en el año 2025, marzo, abril, es donde se aceleró el proceso, no tiene como fin esta zona de los 1,20. Yo creo que tiene como fin la zona de los 1,30 o 1,40 incluso. Hay que tener en cuenta que Donald Trump lo que está es amenazando a otros países diciéndole que durante muchísimo tiempo se han beneficiado de unas devaluaciones, digamos, no lógicas o no económicas para tener acceso a los mercados americanos, y Estados Unidos quiere cambiar un poco esa situación. De hecho, el whatever it takes en el fondo consistió en una devaluación del euro de 1,40 a 1,20 en prácticamente un año. Obviamente acompañado de una compra de deuda, pero básicamente lo que salvó al euro fue una devaluación salvaje en el año 2014. Y ahora Donald Trump lo que quiere realmente es recuperar toda esa situación. Si lo medimos por paridad de poder adquisitivo, el dólar euro estaría en su paridad del poder adquisitivo prácticamente en 1,45. Por lo tanto, imagínese usted el margen que todavía le queda.
todavía le queda bastante camino. De hecho, desde que empezó la caída del dólar, yo he venido insistiendo de que existía una cierta posibilidad de que el Banco Central Europeo empezara a hablar de bajada de tipos de interés, y yo eso lo sostenía que eso podría suceder en la zona de los 1,25, 1,30, pero curiosamente apenas hemos estado unos minutos por encima de 1,20 y ya ese ha sido el discurso del Banco Central Europeo, con lo cual es una preocupación por parte de... Exacto, es una preocupación por parte de los europeos. Tú me dices, sobre todo inflacionaria, ¿no, Alexis? Porque tenemos que comprarles el petróleo. Claro, es que, y tiene su lógica, es que yo de alguna manera lo decía, tiene su lógica porque de alguna manera no solo pretende ordenar el movimiento o no pretende de alguna manera evitar que eso suceda, sino porque obviamente un euro subiendo tiene unos elementos restrictivos de la actividad económica y además incluso unos elementos favorecedores del control de la inflación. Solo hay que tener que verlo con el precio del petróleo, que ha sido un poco el baremo que todos los banqueros centrales han utilizado y por lo tanto de alguna manera ese euro al alza le va a permitir bajar los tipos de interés. Yo lo consideraba lógico, lo que pasa es que yo lo ponía a ese nivel en 1,25 y usted me ha preguntado cuál es ese suelo. Yo creo que el suelo con respecto al euro está muy por encima de 1,30. Es decir, que yo creo que todavía el proceso va a continuar todavía en esta situación. Y si me lo dicen en dólar index, que es otra de las preguntas que me hacía, yo creo que es por debajo de los 90. Pues es mucho, ¿eh? Para el inversor ahora mismo, ¿eh? Y sobre todo para el inversor financiero, sobre todo el inversor europeo que ha invertido allí. Lógico, porque también va a tener todo lo que gane lo va a perder en el cambio de moneda si tira a vender. Ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido con la bolsa americana en Europa, vista desde Europa, en donde prácticamente la apreciación del dólar de alguna manera ha hecho que la bolsa americana sea poco atractiva. De hecho, uno de los planteamientos que yo me hacía durante el año 2025 es que iba a ser un año relativamente malo para la bolsa americana vista desde aquí. No tanto porque la bolsa americana fuera a ir mal, sino que vista desde Europa, obviamente la depreciación del dólar, que era necesaria y era uno de los objetivos de Donald Trump, iba a ser menos atractiva la bolsa americana. Pero todo ese proceso todavía no está en cierne. Yo creo que todavía te queda bastante camino. Pero en cualquier caso, aunque los operadores se preocupen, yo les recuerdo que en el año 2014 empezamos en 1,40 y acabamos en 1,10. ¿Entiendes? O sea que ahora sería justo al revés. Es decir, a veces nos empeñamos en plantearnos la idea de que esta es un poco la situación lógica del dólar y que el dólar debería devaluarse, pero poquito, ¿no? Es que los movimientos muchas veces se producen de una manera complicada y sobre todo si tienen motivaciones políticas. Y el dólar euro tiene una motivación política en estos momentos. Generalmente siempre tiene una motivación política porque la cotización del dólar euro está profundamente intervenida. Pero en cualquier caso, en estos momentos, con un Donald Trump preocupado por el sector exterior y por ganar competitividad, puede hacer prácticamente lo que Draghi hizo en el 2014, que es ponerlo de 1,40 en 1,10, pues ahora nos vamos de 1,10 a 1,40. A viajar a comprar allí ropa. A viajar a comprar ropa, porque poco más. No, yo recuerdo la época de los años 90 cuando era el Give Me Two, que íbamos a Estados Unidos y costaba prácticamente a 90 pesetas el dólar, y ahí prácticamente los españoles prácticamente decíamos give me two, porque prácticamente nos parecía súper barato. Pero es una de las maneras... ¿No? 2008 estábamos en 1,50 prácticamente, 1,40 y pico. Pero yo me refiero ya a la época previa, incluso al euro. Estoy hablando ya del Give Me Two, ya era una época en donde estábamos a 90 pesetas el dólar, cuando generalmente eran 150 o 160 pesetas. Pero en cualquier caso, si se fija, ese propio ejemplo que usted me dice, eso va a fomentar que el déficit comercial americano se reduzca. Y es uno de los elementos fundamentales que Donald Trump en estos momentos está buscando. Que con los aranceles yo creo que en el fondo han tenido una función más política que directamente económica, y realmente el gran arancel que necesitaba Estados Unidos es corregir la sobrevaloración del dólar, o más bien, que es la manera en la que Donald Trump lo interpreta, corregir la excesiva debilidad de otros países que han querido aprovecharse, utilizando palabras típicas de Donald Trump, de la economía americana. Muchísimas gracias, Alexis Ortega. Un buen día y buen negocio. Hasta la próxima. Gracias a ti.